Bien, en este tema cuarto vamos a abordar la psicopatología de las funciones psíquicas. Concretamente sobre la conciencia, la atención, la sensopercepción, la memoria, la orientación, la afectividad, el pensamiento y el lenguaje y la psicomotricidad. Antes que nada tendríamos que aclarar qué es esto de la sintomatología que padecen las personas. Cuando alguien nos cuenta, nos dice que tiene una sensación, un síntoma, este puede ser subjetivo o puede ser un signo objetivo. Por ejemplo, un síntoma subjetivo puede ser el de frío o calor, y un signo objetivo pues es el de la temperatura en todo caso. Seguimos avanzando. ¿Qué es lo que vamos a explorar en este tema? ¿Cuáles son los elementos que exploramos en las funciones psíquicas? Pues como decíamos al principio, la conciencia, que sería el estado de alerta y capacidad para percibir el entorno y a uno mismo; la atención, que sería la capacidad de concentrarse en estímulos específicos; la sensopercepción, que es el proceso de recibir e interpretar los estímulos sensoriales; la orientación, que sería la capacidad de situarse en el tiempo y en el espacio y en relación con uno mismo y con los demás, lo que sería la autopsíquica y la alopsíquica; la memoria, que sería la capacidad de almacenar y recuperar la información; el lenguaje como habilidad para comunicarse mediante palabras y símbolos; el pensamiento, que es el proceso de formar ideas y conceptos; la afectividad, que es la experiencia y la expresión de nuestras emociones; y por último la psicomotricidad, que consiste en la coordinación de los movimientos físicos y mentales en relación con el entorno. ¿Qué son, por tanto, las alteraciones psicopatológicas en estas funciones psíquicas? Pues serían cambios anormales en las áreas antes descritas. No se encuentran, hay que decir que no se encuentran exclusivamente en un solo trastorno. No es un síntoma que pueda describir una enfermedad. Cuando un síntoma en general, esto en medicina en general, cuando un síntoma describe una enfermedad, se llama, ese síntoma tiene el adjetivo de patognomónico. Por ejemplo, un síntoma patognomónico de una apendicitis aguda pues sería el dolor en fosa ilíaca derecha, en la línea media, y que con la determinada maniobra, la del Bloomberg, por ejemplo, ese dolor se vuelve de forma más intensa. Ese sería un síntoma patognomónico de esa enfermedad concretamente, de la apendicitis aguda. Seguimos avanzando. Estas alteraciones que decíamos en las funciones psíquicas pueden ser cuantitativas, cualitativas, pueden ser de la identidad del yo también, y por ello vamos a ir abordándolas de manera esquematizada. En primer lugar, lo que hemos avanzado, las alteraciones cuantitativas de la conciencia, que están relacionadas con el nivel de alerta y conexión con el medio. Cuando una persona pierde la conciencia, da igual decir conciencia que conciencia, con S o con NS o con C. La RAE la describe de cualquiera de las maneras. Normalmente tienden a decirnos, ha perdido el conocimiento, y nosotros sabemos que no ha perdido la sabiduría, ¿no?, como conocimiento. No es sinónimo de conocimiento en ese sentido. Vamos a hacer una escala del 1 al 5, siendo la 1 la menos grave, en aquellas alteraciones cuantitativas de la conciencia relacionadas con el nivel de alerta y de conexión con el medio. La menos grave sería la obnubilación, que es una discreta disminución del nivel de conciencia. La segunda sería la somnolencia, esa dificultad para mantener la alerta, aunque el sujeto puede estar despierto, pero
si lo dejamos, corre el riesgo de volver a dormirse. La tercera sería la letargia, que apenas responde, está en un estado letárgico, apenas responde a estímulos verbales ni dolorosos, pero responde de alguna manera. El sopor, que es aquella persona que está inconsciente, aunque puede responder vagamente cuando los estímulos dolorosos son muy intensos. Muchas veces, aunque parezca que es duro y puede parecer muy doloroso, pues se suele dar un pellizco en algunas zonas de un nivel álgico más alto, ¿no? Ese pellizco que se da en el pecho o en el cuello o en zonas más sensibles. Pero en el estado de sopor la persona tiene los reflejos y el tono medianamente conservados. El coma sería la alteración de la conciencia más grave. Hay una inconsciencia total, no responde a estímulo alguno. Bien, ahora vamos a ver las alteraciones cualitativas de la conciencia, que estaríamos hablando de una restricción de esa conciencia. Serían los estados crepusculares y el delirio. Los estados crepusculares son de carácter transitorio, de inicio y fin súbitos, normalmente con amnesia lacunar posterior, es decir, hay un periodo de pérdida de memoria posteriormente que no recordamos qué es lo que ha pasado. Hay una ausencia de atención al entorno, hay una confusión y alteraciones de la identidad. Un estado crepuscular sería de una persona sana, aparentemente, que ha salido y sale de su casa y a lo mejor está a 2 manzanas de su casa porque ha ido a comprar o a llevar o a recoger a su hijo o a llevarlo al colegio, y en un momento determinado se encuentra desorientado o desorientada en el lugar, en el tiempo, está confundida esta persona, no sabe quién es y además de inicio súbito, y normalmente suele ser algún transeúnte, alguna persona que la ve desorientada esta persona y llama a un familiar, y cuando llega el familiar pues normalmente suele recuperarlo. Se hacen pruebas por si ha sido a consecuencia de un pequeño accidente isquémico transitorio y tal. Pues esto sería un estado crepuscular. El delirium es una alteración orgánica, de curso también agudo, con alteraciones. Aquí hay alteraciones perceptivas del tipo alucinaciones, hay inquietud, hay agitación y suele ser con empeoramiento nocturno. Esto se puede dar por deprivación de alguna sustancia, del alcohol, por ejemplo, el delirium tremens, o por deprivación de alguna sustancia, o por situaciones vitales estresantes, personas mayores con algún tipo de demencia llamada senil, una demencia tipo Alzheimer, cortical o de cuerpo de Levy, que son ingresadas. Los sacamos de su entorno habitual, de su casa, se ingresan a lo mejor para una intervención sin importancia, o una intervención que no tiene nada que ver, de cadera y tal, y por la noche pues, pueden presentar estas alteraciones psicopatológicas de la conciencia. Bien, en cuanto a las alteraciones de la conciencia del yo corporal, tendríamos 3. La anosognosia, que sería la falta de conciencia sobre una parte del cuerpo dañada, el no reconocimiento de que hay algo mal en el cuerpo. También se emplea en los pacientes que tienen un trastorno esquizofrénico. Ellos no son conscientes de que puedan tener una esquizofrenia y se denomina también anosognosia. En definitiva, en general, el no reconocimiento de una enfermedad. Frente a la anosognosia estaría el miembro fantasma, que es la falsa percepción de un miembro amputado. Es una persona que, aunque le hayan amputado la pierna derecha, por ejemplo, siente un dolor en el dedo gordo del pie derecho, que no lo tiene, que no existe. Y la tercera alteración de conciencia del yo corporal sería la asomatognosia, que es la vivencia de desaparición del propio cuerpo. Nuestro cuerpo, la parte física, ha desaparecido. Y esto se denomina asomatognosia. Y ahora nos vamos
si antes hablábamos de las alteraciones de la conciencia del yo corporal, ahora hablaremos de las alteraciones de la conciencia del yo psíquico, que serían fundamentalmente dos: la despersonalización y la desrealización. Y esto son alteraciones muy frecuentes y se dan tanto en trastornos mentales graves como en trastornos relacionados con la ansiedad, como respuesta cerebral ante una situación vital. Y decía que los dos son la despersonalización, donde una persona se siente extraña, como si no se reconociera, como si fuese un observador externo. Hay algún caso en el que llega a la consulta y una persona y te dice que se siente como si hubiera algo extraño, que no se reconoce a sí mismo. Algunos te describen y te dicen como si no fuera mi persona, no soy yo. Y hay otra alteración muy, digamos, en esta línea, que es la desrealización. Es la sensación de extrañeza ya del mundo externo. Uno se siente extraño en el mundo, como si todo lo de alrededor le sonara como algo nuevo, irreal, extraño. No lo reconoce. Sigamos. Alteraciones de la conciencia del entorno. Serían la astereognosia, que es la incapacidad de reconocer los objetos por el tacto, o la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer a las caras familiares. Precisamente, muchas veces preguntan por este tipo de conceptos no solo en los exámenes relacionados con la salud mental, sino en general, ¿no? Como conocimiento semántico de las palabras. Y suele salir mucho, atención, la prosopagnosia. Es la incapacidad para reconocer caras familiares. Es como si una persona a la que has visto muchas veces y no la reconoces. Bueno, ahora podemos, en la próxima sesión vamos a hablar de las alteraciones psicopatológicas de la atención. Lo vamos a dejar, vamos a tomar un respiro, lo dejamos de momento por aquí.